Buenas noches a todos. Bueno, pues hoy es nuestro último día de urología. El día jueves, al final nos fuimos rápido con cáncer de vejiga y quedaron pendientes algunas preguntas. No sé si alguien tenga preguntas de cáncer de vejiga o alguna pregunta de los temas previos. Si así lo hubiera, si me las hacen llegar, sería muy bueno para que las aclaremos y podamos continuar con el tema de hoy, que es infecciones de vías urinarias. ¿Hay alguna pregunta? Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Por el momento no hay ninguna pregunta en el chat. De cualquier manera, los invitamos a realizar sus preguntas y les recordamos, como usted bien menciona, que hoy es la última sesión, así es que los invitamos a que despejen todas sus dudas. Gracias, doctor. Continuamos. Bueno, pues vamos a continuar. Infección de vías urinarias es un tema muy importante, general, del médico general, de las más importantes, y también en urología más importante porque es una de las causas más frecuentes de consulta en urología, ¿sí? Las infecciones de vías urinarias, pues sí, se dan en las diferentes partes de la vía urinaria: riñones, uretero, vejiga, próstata, testículos, epidídimos, uretra, ¿sí? Y bueno, tenemos que para que haya un proceso infeccioso debe de haber primero un agente causal. Generalmente son bacterias. Estas bacterias tienen que llegar de alguna forma a la vía urinaria. La más común es que se dé de forma ascendente a través de la uretra, y también se puede dar de forma hematógena. No es lo más común para algunas de las infecciones. Sí, la forma hematógena es la más importante, pero en términos generales es por vía ascendente, ¿sí? Va a tender a haber una invasión de estas bacterias a través del epitelio. Hay algunos subtipos de Escherichia coli donde incluso hay receptores directamente para estas bacterias, como si fueran los escaloncitos que ya tiene para poder ascender, llegar y generar invasión y generar problemas, ¿sí? Algunas bacterias incluso entran a las células y ahí se mantienen, incluso se reproducen para poder generar problemas, ¿sí? Una vez que están ahí, se genera todo un proceso inflamatorio, se echan a andar algunos mecanismos inmunológicos, al inicio después celulares, para poder controlar, para que nuestro cuerpo pueda controlar estas infecciones, ¿sí? Uno de los recursos más importantes para el estudio de la infección de vías urinarias, obviamente antes de los estudios, pues tenemos nosotros la sospecha clínica. Tenemos que tener la sospecha clínica, pero finalmente, cuando esta sospecha clínica está presente, el examen general de orina es la herramienta que tenemos más a la mano para poder hacer diagnósticos, ¿sí? Y bueno, no basta con que haya bacterias en este examen general de orina. A mí me llegan muchos, pero ni siquiera se imaginan cuántos pacientes con exámenes generales de orina donde solamente reportan bacterias y ya fueron tratados
incluso por varios médicos o en múltiples ocasiones con antibióticos, ¿sí? Entonces, sí es un estudio que aunque parezca muy simple, hay que darle su peso y hay que tratar de interpretarlo de forma adecuada. No es suficiente con tener bacterias en la orina, ¿sí? Para que podamos pensar y para que este examen general de orina pueda tener una buena sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de infección de vías urinarias, idealmente tenemos que tener piuria de más de 10 leucocitos por campo, la presencia de nitritos también que van a empezar a presentarse en pacientes que tengan más de 10 colonias, ya vamos a tener presencia de nitritos, la esterasa leucocitaria. Entonces, si ustedes tienen todo esto, bacteriuria, piuria, nitritos positivos, esterasa y esterasa leucocitaria, nuestro examen general de orina va a tener una sensibilidad de alrededor del 98-99%, y también una especificidad muy alta para que podamos hacer diagnóstico de infección de vías urinarias, ¿sí? Si encuentran solo bacteriuria, bueno, tengan mucho cuidado, ¿sí? Perdón. El examen, junto con el examen general de orina, lo ideal es que tengamos un urocultivo positivo. Generalmente no se recomienda para todas o no para infecciones de vías urinarias simples tener el urocultivo. Sin embargo, lo que sí les puedo decir es que estamos en una época donde hay una resistencia bacteriana tremenda a los antibióticos que se dejó crecer y avanzar al punto de que en la actualidad pues no va a ser raro que nos encontremos con pacientes que tienen infecciones de vías urinarias multiresistentes, y lo malo de todo esto es de que para que un antibiótico empiece a darnos una respuesta y saber nosotros si hay sensibilidad o no, tienen que pasar de 48 a 72 horas. Entonces, imagínense un paciente al que no se le hizo el urocultivo de forma inicial, a las 48 a 72 horas vamos a tener que cambiar el antibiótico nuevamente de forma empírica, porque para que nosotros tengamos el resultado del urocultivo, pues nos van a pasar por lo menos 3 días, ¿sí? Entonces ya se nos fueron alrededor de 6 días perdidos para que iniciemos un nuevo tratamiento. Y si damos un segundo tratamiento empírico, pues vamos a perder otros 2 a 3 días más para hacer el urocultivo. Entonces, imagínense ustedes lo importante de que de forma ideal hagamos desde el inicio un examen general de orina con un urocultivo para tratar de dar el mejor tratamiento. Ahora, hay mucha gente que de forma inicial pide urocultivo, ¿sí? Urocultivo, tengamos en cuenta también que también puede haber en estos urocultivos muy fácilmente contaminación de la muestra. Entonces, podemos iniciar un tratamiento para infecciones en un paciente que tiene cualquier otra cosa. Y es que finalmente la disuria, que es uno de los cuadros o uno de los signos y síntomas, la disuria, el aumento de la frecuencia urinaria, sobre todo la nicturia, la urgencia miccional, muchas veces sin fiebre, pues puede ser un dato que nos lo pueden dar otras enfermedades,
¿sí? Pero desgraciadamente, como no sabemos otras enfermedades urológicas, lo que hacemos es que ardor a la hora de orinar, pues es equivalente a infección de vías urinarias y si tenemos un urocultivo, pues pensamos que con eso ya tenemos cubierto y vamos a dar un tratamiento adecuado a un paciente que incluso podría no tener infección de vías urinarias. Entonces, sí les sugiero que idealmente examen general de orina antes de iniciar tratamientos e idealmente con urocultivo positivo, ¿sí? Entonces, las infecciones de vías urinarias pueden ser simples, generalmente en el huésped sano. A lo mejor en estos pacientes pudiera haber justificación para no hacer este examen general de orina y estaríamos hablando de cuadros de infecciones de vías urinarias aislados que no son tan frecuentes. En vías urinarias que no tienen alteraciones, desgraciadamente un paciente que nos llega de primera vez, pues tampoco tenemos la idea si pueda haber o no alteraciones, porque para saber si hay alteraciones, pues son pacientes generalmente ya estudiados con exámenes generales, con ultrasonidos de riñones, ultrasonido de vejiga y algunos incluso urotomografía, ¿sí? En las infecciones de vías urinarias complicadas, generalmente hay huéspedes o son huéspedes comprometidos. Estamos hablando del paciente diabético, del paciente con baja en el estado inmunológico, con vías urinarias alteradas. ¿A qué me refiero con esto de vías urinarias alteradas? Pacientes con duplicación ureteral, con ectasias pielocaliciales, con obstrucciones ureterales, con obstrucción de la vía urinaria baja por estrecheces ureterales, por hipertrofia prostática obstructiva, disfunciones urinarias, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, estos pacientes ya no son pacientes sencillos, son pacientes con los que hay que tener más cuidado a la hora que damos un tratamiento, ¿sí? Dentro de los factores que hacen especial a la infección de vías urinarias, pues es el del embarazo, los cambios hormonales generados por el embarazo, la diabetes mellitus, especialmente en aquellos pacientes que tienen descontroles metabólicos, con glucosas muy altas, pacientes que llevan mucho tiempo de ser diabético con vejiga neurogénica por la diabetes mellitus o en ocasiones por otras causas, ¿sí? La inmunosupresión en pacientes tratados por problemas reumatológicos, por ejemplo, VIH, y cualquier otro estado de inmunosupresión de los que ustedes ya conocen, ¿sí? La presencia de cálculos urinarios, eso ya lo vimos, ya lo platicamos de forma más o menos extensa, ¿sí? Y acuérdense de los cálculos de Struvita, donde allí están las bacterias todo el tiempo, ¿sí? Dentro de los datos principales, cuando hay renal, en este caso sería la pielonefritis aguda, va a haber dolor a nivel del ángulo costovertebral, va a haber mucha sensibilidad en toda la región lumbar, va a haber fiebre, escalofrío, va a haber aumento en la frecuencia urinaria, va a haber ardor a la hora de orinar, puede haber náusea, vómito. La orina puede estar purulenta, puede haber orina muy turbia, se ve como si tuviera harina esta orina, ¿sí? Se le hace el examen general de orina, obviamente va a haber bacterias.
¿Se acuerdan lo que les había comentado? Que el riñón duele por 3 causas básicas. Una es sobre distensión de las cavidades renales por obstrucción ureteral o piélica. Les dije que también por proceso inflamatorio, en este caso sería por pielonefritis que puede ser aguda, por pielonefritis aguda. Entonces va a haber un proceso, en estos casos de la pielonefritis aguda, va a haber un proceso inflamatorio importante que va a afectar al parénquima y al sistema colector. Lo más frecuente es Escherichia coli, ¿sí? El proceso inflamatorio puede ser de todo el riñón, generalmente cuando se da la infección por vía ascendente, ¿sí? En pacientes que tienen reflujo vésico-ureteral, que tienen hipertrofia prostática obstructiva, pero también ocasionalmente las bacterias pueden llegar por vía hematógena, ¿sí? Y si el paciente tiene estudia y se le hace, por ejemplo, una tomografía, se puede ver un proceso inflamatorio focal, así como en los pulmones se llegan a ver a lo que le llamaríamos neumonía. Bueno, pues también existe lo que sería la nefronía, ¿sí? La nefronía es un proceso inflamatorio segmentado, bien localizado, que generalmente lo diagnosticamos con el examen general de orina. Y en esos casos, y ocasionalmente, puede ser el examen general de orina incluso normal, ¿sí? Pero obviamente va a haber dolor en la región lumbar, va a haber fiebre. Puede haber datos de proceso inflamatorio, puede haber presencia de cilindros hialinos, por ejemplo, ¿sí? Va a haber calosfríos, fiebres, lumbalgia, colaquiuria, nicturia, urgencia miccional, disuria, va a haber Giordano positivo, pero dentro de lo que mejor nos puede decir si hay un proceso infeccioso, pues que casi siempre es la fiebre, ¿sí? Es común también que nos lleguen los pacientes con cuadros de dolor lumbar y a veces tendremos que hacer la diferencia entre una piedra, un cuadro de contractura muscular, porque de verdad que así llegan. Y bueno, la fiebre nos va a ser muy útil para pensar que pudiera haber alguna bacteria involucrada, ¿sí? Va a ser más frecuente en los pacientes, bueno, la pielonefritis puede ser simple en pacientes ambulatorios, ¿sí? La intrahospitalaria generalmente tiende a ser complicada en pacientes postoperados, generalmente de vía urinaria, ¿sí? Si al paciente le hicimos una resección transuretral de próstata o una ureteroscopía, podemos tener como complicación una pielonefritis aguda, ¿sí? Entonces, si el paciente no tenía dolor en la región lumbar y posterior al procedimiento lo tienen, pues obviamente hay que sospecharlo y a lo mejor si no estaba cubierto con antibióticos hay que cubrir. El tratamiento de elección son las fluoroquinolonas, parenteral u oral, ciprofloxacin, ¿sí? Si no es complicada, alrededor de 7 días. Si es complicada, si es un paciente que tiene descontrol metabólico, si es un paciente que tiene cierto grado de inmunosupresión, pues siempre incluso vale la pena pensar en hospitalizar a los pacientes para controlarlos mejor. Si el cuadro de infección de vías urinarias no cede
en 2 a 3 días, si no notamos un proceso de mejoría franco, bueno, pues a veces incluso hay que hacer más estudios para poder ver que no vayamos a tener algún otro problema. Si es complicada, 5 días después de iniciado el tratamiento y no hay mejor, hay que hacer el urocultivo. Yo les diría que si desde las 48 a 72 horas no tiende a haber mejoría, hay que hacer el urocultivo, ¿sí? Y hay que hacer también estudios 4 semanas posteriores a haber terminado el tratamiento, ¿sí? Si fue una pielonefritis aguda simple que mejora de forma paulatina y o desaparecen los síntomas, bueno, pues terminemos nada más el tratamiento, no tiene sentido hacer otra cosa. El ultrasonido es importante en la pielonefritis aguda para descartar obstrucción urinaria, ¿sí? En estos pacientes hay que ver que no haya ectasia pielocalicial, hay que ver que no tengan algún cuadro de retención aguda de orina, ¿sí? Se puede hacer, especialmente si hay justificación, una tomografía. La urografía excretora, pues cada vez cae más en desuso. Un gamagrama renal puede ser de utilidad con DMSA. Y estos estudios van a ser útiles cuando persista la fiebre por más de 72 horas después del inicio del tratamiento, ¿sí? Las complicaciones de la pielonefritis aguda, pues de entrada es el absceso perirrenal, ¿sí? Generalmente y con mucha frecuencia lo vamos a encontrar en pacientes diabéticos, en pacientes que además tengan obstrucción ureteral, con mucha frecuencia, sí lo vamos a encontrar. El drenaje por punción va a ser sumamente importante, está en cierta medida indicado hacerlo de forma temprana, ¿sí? La pielonefritis xantogranulomatosa, que también es un cuadro muy aparatoso, también está asociado ¿cómo se llama? Está asociado a obstrucción ureteral. Estos pacientes que tienen pielonefritis xantogranulomatosa, con ellos hay que tener mucho cuidado, porque cuando hacemos ultrasonido puede parecer que tienen incluso tumores renales, ¿sí? Tumores renales, a veces cuesta trabajo hacer la diferencia, pero algo real es que casi siempre vamos a encontrar ese riñón obstruido y va a ser en pacientes con mucha frecuencia diabéticos, ¿sí? La pielonefritis enfisematosa por necrosis del parénquima con gas en los sistemas colectores en pacientes obstruidos. En ellos, si llegamos a encontrar gas es hospitalización inmediata, ¿sí? No intenten entretener a estos pacientes con tratamientos por vía oral. Inmediatamente hay que hospitalizarlos, generalmente tratados con antibióticos intravenosos. Las pielonefritis crónicas, pues generalmente son pacientes que tienen el antecedente de infecciones de vías urinarias recurrentes, donde formalmente lo que estamos viendo son cicatrices y cicatrices a nivel de la pelvis renal. En algunos casos va a haber presencia de pérdida de la relación córtico-medular por atrofia renal, y muchos de ellos pueden estar asintomáticos, ¿sí? Recordemos que cuando hay infección de vías urinarias, todo cuenta para hacer el diagnóstico, ¿sí?
estamos hablando de que en principio debemos de tener el cuadro clínico característico, debemos de tener fiebre, debemos de tener nuestro examen general de orina positivo y todo debe de correlacionar, ¿sí? No damos tratamiento con un signo o un síntoma, ¿sí? Generalmente tratamos de tener todo lo necesario para tener nuestro mejor diagnóstico posible, ¿sí? Entonces, en la pielonefritis enfisematosa va a haber infección parenquimatosa y perirrenal necrosante, aguda inducida por los patógenos urinarios formadores de gas, ¿sí? Va a haber con frecuencia, como les decía, diabetes, obstrucción, puede haber cuadros de pielonefritis aguda como antecedente, urocultivo positivo, y el diagnóstico radiológico con presencia de gas en el parénquima renal pues tendría que estar presente. Es eso por el producto de una nefrectomía con un proceso inflamatorio generalizado, con pionefrosis, donde tenía un cálculo atorado que fue la causa de este cuadro, ¿sí? Allí vean cómo hay presencia de gas en el interior de la pelvis, un poco incluso en el parénquima renal, ¿sí? Este es otro caso. Vean aquí cómo hay presencia. Bueno, vean primero cortes, cómo empieza a haber presencia de gas alrededor del riñón, ¿sí? Y también un poco de infiltración. Se deja avanzar los días y vean ya el proceso inflamatorio mucho más importante, mucho más intenso, ¿sí? Entonces, es el cuadro característico de pielonefritis enfisematosa, donde ya hay presencia de necrosis, inflamación sumamente importante, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos pacientes, ¿sí? La cistitis va a ser siempre más frecuente en mujeres, que en varones. Generalmente se relaciona con la actividad con la actividad sexual, ¿sí? El diagnóstico clínico pues va a ser ese síndrome irritativo de vías urinarias bajas. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de hipertrofia prostática obstructiva, les hablaba de una sintomatología obstructiva y otra irritativa? Bueno, pues en este caso hay un síndrome irritativo bajo con pujo, tenesmo, polaquiuria, urgencia miccional, puede haber goteo terminal y puede estar asociado o no a hematuria, ¿sí? Entonces, si el paciente nos llega con hematuria y tiene fiebre y tiene ese ardor a la hora de orinar, bueno, pues lo más seguro es que esa hematuria, que también ya les dije que siempre que hay hematuria hay que estudiarla, bueno, lo más seguro es que en este paciente la causa de la hematuria sea la cistitis. Y bueno, una vez que ya se dio el tratamiento que de elección puede ser el trimetoprim con sulfametoxazol por 3 días o nitrofurantoína por 7 días. Recuerden que para cistitis simple en pacientes sin antecedentes de infecciones de vías urinarias recurrentes, que apenas están iniciando con algún cuadro, son cuadros sumamente aislados, se van a preferir los tratamientos cortos con antibióticos. En este caso, vean, es el trimetoprim con sulfametoxazol por 3 días. La ciprofloxacina también puede ser por 3 días, cada 12 horas, a dosis baja, 250 miligramos, ¿sí? Incluso en la actualidad por ahí hay una presentación de fosfomicina de 3 gramos de una sola dosis. Y son tratamientos que tienden a ser muy efectivos porque, bueno, y que normalmente no requieren de más, ¿sí?
En la medida que nosotros damos tratamientos más prolongados, también favorecemos ¿cómo se llama? La resistencia bacteriana en algunos pacientes, ¿sí? Hay que evitar la sobrehidratación porque si el paciente ya andaba con molestias, pues el paciente la va a pasar muy mal. El tratamiento con antibióticos le va a ser muy, muy útil y le va a ir muy bien, ¿sí? Si es una cistitis rebelde a tratamientos, que no desaparezcan los síntomas a pesar del tratamiento, hay que investigar los hábitos sexuales, que no, con mucha frecuencia las relaciones sexuales anales, vaginales pueden ser causa, el método anticonceptivo que utiliza, o si hay contactos sexuales de riesgo. Hay que palpar la uretra, ver que no vaya a tener una piedra atorada. Hay piedras muy grandes que pueden estar ahí atoradas y generar los síntomas. Hay que descartar la presencia de divertículos uretrales. No es necesariamente no es necesario que manden al paciente con el urólogo si ustedes revisan todas estas causas. Generalmente son causas que están muy a la mano, que se pueden revisar de forma sencilla, rápida. Si hay necesidad, hay que hacer estudios que nos ayuden a tener una mejor idea. En este caso, hay que hacer el urocultivo. Si es una cistitis rebelde a tratamiento, el urocultivo es obligado, de primera elección, de acuerdo al antibiograma que tengamos. Y si de plano no tenemos el urocultivo, bueno, pues tendremos que iniciar un segundo tratamiento empírico, que puede ser a base de fluoroquinolona. Si el primero fue a base de trimetoprim, el segundo démoslo a base de fluoroquinolonas, y viceversa. Si primero fueron las quinolonas, como segundo tratamiento podemos iniciar el trimetoprim con sulfametoxazol. Aquí sí se prefieren ya los tratamientos de 7 a 14 días. Hay que repetir el cultivo al terminar el tratamiento, siempre con examen general de orina, y ver que no vaya a haber complicaciones como puede ser la pielonefritis. Cuando hay cistitis recidivantes o reinfecciones, pues hay que poner atención al coito en las relaciones sexuales, los antimicrobianos de uso prolongado, espermaticidas. En ocasiones hay que valorar que no vaya a tener hongos. En el examen general de orina nos pueden reportar la presencia de levaduras, por ejemplo. En pacientes posmenopáusicas también van a ser frecuentes. A veces el uso de hormonales de hormonas en estas pacientes puede ser muy útil para disminuir la frecuencia de infecciones de vías urinarias o cistitis recidivantes, ¿sí? Pero si a pesar de esto las infecciones persisten, bueno, pues allí sí hay que irnos un poco más arriba. Hay que descartar la presencia de litos infectados, remanentes ureterales en pacientes que hayan sido operados de nefrectomía, por ejemplo, quistes infectados, fístulas vésico-intestinales, ¿sí? Hay pacientes, por ejemplo, que le den los tratamientos que quieran ustedes, nunca van a poder controlar la infección, ¿sí? Y lo que pasa es que pueden tener, por ejemplo, fístulas. Una fístula vésico-intestinal, bueno, pues tiene un
un paso directo del intestino a la vejiga y apenas terminan el tratamiento que medio controla la infección, ya está nuevamente la infección, ¿sí? Y en esos casos el signo pivote por el que ustedes van a darse cuenta que puede ser una fístula es la presencia de neumaturia. ¿Sí? Los pacientes dicen que sienten como que les burbujea la uretra cuando están orinando o están terminando de orinar, o algunos sienten incluso como si salieran gases del recto, pero a través de la uretra, ¿sí? La presencia de fecaluria, nos ha tocado, por ejemplo, algún paciente que orinaba frijoles, así literalmente se los digo, frijoles a través de la uretra, imagínense ustedes. Entonces, en estos casos, pues hay que estudiarlos, hay que hacer cistouretrogramas, hay que hacer colonoscopías en algunas ocasiones. En otras hacemos incluso estudios combinados de tomografías con medio de contraste intravenoso, con medio de contraste intravesical, por ejemplo, o algunos con medio de contraste a través del colon, como si estuvieran haciendo un colon por enema y haciéndoles pujar, porque recuerden que la presión del interior del sigmoides, que es el sitio más frecuente de donde se dan este tipo de fístulas, tiene mayor presión que la vejiga. Entonces, a veces es muy fácil documentar las fístulas vésico-intestinales, pero a veces no lo es tanto, ¿sí? ¿Qué otra cosa tengo que decirles en relación a estas fístulas? Sí, el antecedente de enfermedad diverticular del colon también es una... o que cercano a la fecha en la que inició con estos síntomas, hubo algún cuadro de abdomen agudo que se resolvió de forma espontánea, ¿sí? Entonces se resolvió porque el proceso inflamatorio se comunicó de intestino a vejiga y por eso desaparece el dolor, desaparecen las molestias, pero nos queda una complicación, ¿sí? La prostatitis crónica también puede ser asociada a recidivante, los divertículos uretrales también se pueden generar cistitis recidivantes, ¿sí? El tratamiento profiláctico poscoito puede ser una forma de tratamiento para intentar acabar con esas infecciones, a base de nitrofurantoína, el trimetoprim con sulfamethoxazol, una tableta después del coito, cefalexina, fluoroquinolonas, ¿sí? O la profilaxis nocturna también es válida en estos pacientes, ¿sí? Con nitrofurantoína, con trimetoprim, con sulfamethoxazol, cefalexina, fluoroquinolonas, ¿sí? Entonces todo esto puede ser de utilidad, ¿sí? ¿En qué momento nosotros estamos hablando qué frecuencia tiene que tener un paciente para que digamos que tiene infección de vías urinarias recidivantes? Pues más de 3 cuadros de infecciones de vías urinarias al año requiere de estudios, ¿sí? En estos pacientes, ¿sí? Bueno, aquí están en este diagrama marcadas las fascias urogenitales. Es importante saberlas, en ocasiones llega a haber infecciones superficiales, a veces incluso son
¿cómo se llama? Fístulas anorrectales, que si alcanzan estas fascias se van por allí y pueden generarnos infección, enfermedad de Fournier, donde las bacterias se van a través de... las prostatitis agudas también son una forma muy frecuente de infección. Generalmente las vamos a tener en pacientes jóvenes en edad reproductiva, desde los 20 hasta los 40 años van a ser sumamente importantes. Van a ser muy raras en niños, pueden ser también presentarse en adultos mayores. Generalmente cuando se dan en niños o en adultos mayores, generalmente está involucrada Escherichia coli, ¿sí? Y bueno, en este caso también puede ser por extensión hematógena el que se dé una infección en esos pacientes. Pero lo que más frecuente vamos a ver es el paciente con antecedentes sexuales de riesgo, ¿sí? Va a haber fiebre, dolor en periné y parte baja de la espalda, signos de infección de vías urinarias bajas, puede haber hemospermia en este paciente, ¿sí? O hematospermia, ¿sí? En todos estos pacientes, tanto con prostatitis aguda como prostatitis crónica, hay que tener mucho cuidado con estos diagnósticos, porque con mucha frecuencia vamos a tener pacientes con prostatitis crónicas, incluso los van a encontrar con infecciones de vías urinarias crónicas, donde formalmente no hay infección, ¿sí? Sí es muy importante que aprendan a pensar que ardor a la hora de orinar o dolor en la parte, en la región de la uretra, pues no necesariamente es infección, ¿sí? Los síndromes miofaciales, donde hay contractura de los músculos de la región inguinal, perineal, donde hay síndromes del músculo obturador interno, donde tenemos pacientes con disinergias vésico-esfinterianas, donde tenemos pacientes con síndromes de compresión del nervio pudendo, obviamente sin fiebre, con exámenes generales de orina normales. Bueno, pues no les den tratamientos con antibióticos, acaben de estudien bien al paciente, no sean simplistas y digan ardor a la hora de orinar es igual a infección. Eso, los pacientes así lo hacen, ¿sí? Especialmente ahora en la época del internet, donde todos los pacientes casi se sienten médicos. Incluso ellos se diagnostican, ellos se dan tratamientos, algunos ya tienen su fenazopiridina a la mano para iniciar ellos solos tratamientos. Entonces ustedes tienen que pensar en más cosas, tienen que hacer un mejor diagnóstico, un buen diagnóstico, no un mejor diagnóstico, un diagnóstico real, no den antibióticos nada más porque sí, ¿sí? Bueno, en el paciente con prostatitis aguda va a haber una próstata sensible al tacto rectal. En el tacto va a estar aumentada de la temperatura a nivel de la próstata, va a ser blanda, muy dolorosa, ocasionalmente puede ser fluctuante, ¿sí? El paciente no lo va a tolerar prácticamente, les va a costar trabajo el tener, el tocar de forma adecuada a nivel de la próstata, ¿sí?
La biometría hemática puede ser importante, puede estar con leucocituria, examen general de orina, con su bacteriuria, todos los datos característicos de infección de vías urinarias, con cultivos positivos. Si hubiera fiebre recurrente, podemos hacer incluso hemocultivo en pico de flujo. Habrá pacientes incluso que tengamos que hospitalizar por las molestias que pueden tener estos pacientes. Y bueno, idealmente siempre que se pueda el tratamiento basado en el antibiograma. Pero bueno, generalmente un tratamiento hay que iniciar antes, y generalmente son tratamientos, no se recomienda el tratamiento empírico, pero finalmente si hay sintomatología, no nos vamos a esperar necesariamente a tener el urocultivo, y sí habrá que iniciarle un tratamiento, ¿sí? Los aminoglucósidos combinados con cefalosporina son los que nos pueden dar mejor respuesta, especialmente en prostatitis aguda. En prostatitis aguda, el absceso prostático va a tener una extensión directa o hematógena. Generalmente va a ser el paciente que se nos pone delicado, el paciente con cuadros importantes de fiebre, algunos sí de verdad que se ponen muy, muy mal, con dolor perineal en la parte baja de la espalda, ¿sí? En estos hay que evitar la instrumentación, no hay que colocar sondas transuretrales, porque en ocasiones es muy fácil que podamos diseminar esa infección y que nos hagan ¿cómo se llama? Cuadros de bacteremia, ¿sí? Entonces hay que evitar la colocación de las transuretrales. Si un paciente con retención aguda de orina y cuadros de prostatitis, tenemos con cuadro de prostatitis aguda o incluso de absceso prostático, yo les diría que es mejor colocarle una cistostomía percutánea que colocar una sonda transuretral, ¿sí? El tratamiento de elección va a ser la ciprofloxacina. Recordemos que hay dos antibióticos que son los que mejor van a llegar a la próstata, ¿sí? Es la ciprofloxacina y el trimetoprim con sulfametoxazol. Son los dos antibióticos que tienen mejor, que llegan mejor a la próstata. Generalmente son pacientes que requieren tratamientos prolongados, en estos casos desde 14 a 28 días. Especialmente por lo que les comento, no llegan estos antibióticos tan fácilmente a la próstata, ¿sí? El drenaje endoscópico, si no hay mejoría clínica, por ahí un maestro decía que el mejor tratamiento para cualquier absceso es la tubocilina, ¿sí? Entonces, si nosotros drenamos un absceso perirrenal, un absceso ¿cómo se llama? Piélico, una pionefrosis por obstrucción, un absceso periprostático, un absceso absceso escrotal por una inflamación testicular, infección, nos va a dar buenos resultados, va a ser más fácil que el paciente mejore y de forma más rápida, ¿sí? En la prostatitis crónica puede haber infecciones por más de una bacteria. Generalmente algunos cuadros pueden pasar asintomáticos. El tacto rectal puede estar aumentado de consistencia, ¿sí? El líquido prostático, si se hace un masaje prostático, más de 15 leucocitos pueden servirnos para hacer el diagnóstico, el espermocultivo, la evaluación con el ultrasonido transrectal nos puede ayudar, la endoscopía ocasionalmente también nos puede dar datos
datos importantes, incluso nos pueden servir para hacer o corregir los abscesos prostáticos. El tratamiento por 12 semanas puede ser útil. Las complicaciones que nos va a traer una prostatitis crónica son la epididimitis y la pielonefritis, ¿sí? En términos generales, por ahí si se ponen a leer van a encontrar que hay pielonefritis sin infecciones, donde no documenta ninguna infección en ningún momento, donde no hay presencia de leucocitos. Esas prostatitis crónicas no son prostatitis, ¿sí? Generalmente son otros padecimientos como los que ya les había comentado. A mí me llegan con mucha frecuencia esos pacientes que ya fueron tratados por meses, incluso por años, con ese dolor perineal que nadie les logra quitar con ningún medicamento o con ningún antibiótico. Y lo que encontramos son esos cuadros de compresión de nervio pudente. Entonces, piénsenlo siempre, especialmente cuando tengan esos pacientes sumamente difíciles a los que nadie ha podido resolverles el problema, urólogos. Entonces, piensen en otras cosas, como ya les decía, ¿sí? Entonces, bueno, eso en relación a la prostatitis. Doctor, la tuberculosis genitourinaria es una enfermedad que todavía encontramos, es una enfermedad, bueno, en general la tuberculosis, que fue erradicada por decreto presidencial, no porque ya no hubiera formalmente Bacterium tuberculosis. Es una inflamación granulomatosa. Es más frecuente bueno, el 60% de los pacientes pueden tener entre 20 y 40 años de edad, ¿sí? Va a haber antecedente de contacto con el bacilo, puede haber COMB positivo, la familia puede existir ese... Para que haya manifestaciones en la vía urinaria, el paciente puede tardar o estar con la infección entre 15 y 20 años antes de que afecte a los riñones, a los ureteros, la vejiga, la próstata, vesículas seminales, epidídimo o testículos, ¿sí? Generalmente va a llegar a la vía urinaria, generalmente por vía hematógena, generalmente y de forma original, pudo haber sido pulmonar. Hay pacientes que estuvo en pulmón la infección por alguna razón, el sistema inmunológico logró eliminarlo a nivel pulmonar, pero se establece a nivel renal. Generalmente o llega a los riñones o llega a los testículos. La infección, la infección de los epidídimos generalmente es por contigüidad, al igual que la infección de la vejiga o de la próstata, ¿sí? Cuando hay infección a nivel renal, pues va a generar múltiples cambios, desde esas lesiones caseificadas a nivel renal, la presencia de cavernas, calcificaciones, deformación, disminución del tamaño, en el uréter algo muy característico que vamos a encontrar pueden ser las estenosis de los ureteros, ¿sí? De los estenosis ureterales. A nivel de vejiga, bueno, pueden ser variables las manifestaciones, desde presencia de pequeños nódulos tuberculosis que son amarillo o blanquecinos, puede haber eritema importante, ¿cómo se llama?
la desembocadura de los ureteros en hoyo de golf, por ejemplo, el microcisto, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, va a haber diferentes manifestaciones clínicas, entre ellas puede haber cistitis rebeldes a tratamiento, donde puede haber leucocituria estéril, también puede haber hematuria macro o microscópica. Entonces, siempre que encuentren ustedes esa piuria estéril, siempre hay que estudiar al paciente porque con mucha frecuencia llegamos a encontrar tuberculosis en estos pacientes, ¿sí? La hematuria puede estar presente o puede no estarlo, ¿sí? Digo, si hay más la piuria estéril, bueno, pues son datos que siempre van a apoyar. El epidídimo puede estar aumentado de tamaño con el conducto deferente engrosado a rosado. Ese es un signo patognomónico también de la infección de la tuberculosis a nivel del conducto deferente, ¿sí? Puede haber al tacto rectal algún nódulo en próstata, nódulo en vesículas seminales. Siempre recordemos que, bueno, tampoco la presencia de nódulos a nivel prostático necesariamente va a ser cáncer de próstata, hay otras causas. Ya les decía, no seamos tan simplistas, tenemos que pensar siempre en más cosas, ¿sí? Las vesículas seminales también pueden estar induradas en estos pacientes, ¿sí? El cultivo del bacilo es lo mejor que podríamos tener, nada más hay que tener presente que va a tardar nuestro cultivo, el cultivo del Austen-Jensen hasta 3 meses, ¿sí? La teleradiografía de tórax nos puede ser útil. La urografía excretora, originalmente era útil. Recuerden que cada vez está más en desuso, puede haber presencia de cálculos, generalmente y en ocasiones por la destrucción de los cálices. Esto puede generar proceso inflamatorio donde a su vez se sobrepongan los cristales de los diferentes tipos que ya vimos a inicio de pláticas, ¿sí? La presencia de abscesos, estenosis ureterales que ya les había comentado, también nos pueden ayudar a apoyar el aquí una urografía, vean en esta parte hay una zona estrecha en el tercio superior del uréter, ¿sí? Aquí hay otra, los cálices están amputados, también los fornix están perdidos, ¿sí? En este caso prácticamente está amputada una parte del polo superior del riñón, en ocasiones secundarias a la estenosis infundibular, ¿sí? Que puede llegar al punto de que cierra totalmente y hace que se pierda incluso una parte del riñón. Otro dato radiológico es el microcisto, ¿sí? Cuando el paciente les dice, es que orino muchas veces, hay pacientes que están orinando hasta cada 20 minutos, cada media hora, y así toda la vida, ¿eh? Entonces, pues obviamente hay que pensar en muchas cosas, hay que pensar en infecciones, en vejigas infectadas, hay que pensar en muchas cosas, pero dentro de lo que también hay que pensar es en la microvejiga, ¿sí? Especialmente si hay datos si tenemos esa leucoeritrocituria estéril con procesos de muchos años. En este caso también puede haber reflujo vésico uretero en algunos pacientes, ¿sí?
Puede haber necesidad de hacer algunas cistoscopías si la vejiga tiende a ser pequeña, podemos encontrar pequeñas úlceras gaseificadas en algunos de estos pacientes, ¿sí? Proceso inflamatorio importante, eritema, el meato ureteral en hoyo de golf, que ya les había comentado hace rato, con procesos inflamatorios importantes, con mucosa pálida de la vejiga, ¿sí? O bien meato ureteral en herradura también puede ser característico de estos pacientes, ¿sí? Dentro de las complicaciones que podemos tener en estos pacientes, pues son los abscesos perirrenales que a veces tendremos que operar y resolver de forma quirúrgica, las estenosis ureterales o hidronefrosis secundaria. En ocasiones son pacientes a los que tenemos que ayudarles colocándoles catéteres doble J, a veces incluso por años, obviamente, teniendo el diagnóstico, pues se da tratamiento, pero bueno, esto también requiere el apoyo y generalmente es con ¿cómo se llama? Catéteres doble J. Nos ha tocado pacientes en los que no pasa ni siquiera un catéter doble J y tenemos que hacer resecciones parciales de uréter. Por ahí tuve hace no tanto tiempo una paciente que tenía una estenosis muy larga de la parte baja del tercio distal del uréter. Entonces tuvimos que hacer una resección de todo este segmento e hicimos, afortunadamente dio para un reimplante ureteral. En este paciente nosotros no teníamos el diagnóstico de ¿cómo se llama?, de tuberculosis. El resultado del estudio histopatológico nos dio que tenía tuberculosis y cuando se hicieron más estudios, pues era tuberculosis y bueno, se le dio tratamiento complementario y le fue muy bien. La vejiga con microcisto. En el microcisto a veces es muy útil el hacer diario miccional, ¿sí? A lo mejor es algo a lo que ustedes no están acostumbrados, pero si llevamos un diario miccional, el encontrar pacientes con volúmenes miccionales muy pequeños, con poca orina residual postmicción, a veces nos ayuda a hacer el diagnóstico de microcisto, aún sin otros estudios, ¿sí? Por ejemplo, hay pacientes que pueden tener volúmenes miccionales de, no sé, 50, 80 mililitros. Así a ese punto pueden estar estos pacientes. Y son pacientes que formalmente, aunque se les dé el tratamiento con medicamentos, no se van a curar. A veces lo que hacemos son en estos pacientes ampliaciones vesicales, donde lo que hacemos es abrir a la mitad la vejiga de forma transversal y cortamos un segmento de ilion. Ese segmento lo detubularizamos, lo plegamos de tal forma que hacemos, obviamente conservando el mesenterio para conservar la irrigación. Hacemos como una especie de media esfera con esos pliegues que nos van a servir para reducir la presión del intestino, porque la presión del intestino es mayor que la presión de la vejiga. No sé si se acuerdan que en algún momento yo les platiqué que la vejiga es un órgano muy especial que llena a baja presión. Entonces el intestino
generalmente ejercen una presión mucho mayor, pero a la hora que nosotros lo detubularizamos y lo plegamos, hacemos que baje la presión, y esa media esfera que generamos la colocamos encima de la vejiga y con eso hacemos una ampliación vesical que generalmente va a tender a llenar a baja presión, porque recuerden que si esta vejiga llenara a alta presión, lo que sucedería es que nos generaría daño renal, ¿sí? Puede haber reflujo vésico-ureteral. Si es un reflujo vésico-ureteral leve, pudiéramos no dar tratamiento médico, a la larga vigilancia de la función renal, vigilar que no se nos esté infectando con tanta frecuencia este paciente. Y en algún momento, si lo requiriera, se puede hacer un reimplante ureteral con un túnel, haciéndole un buen túnel submucoso para disminuir el riesgo de reflujo vésico-ureteral. El paciente con infección a nivel testicular puede generar esterilidad, puede generar abscesos epididimarios, incluso en estos pacientes puede generar abscesos que se abren directamente a piel, a escroto. Y bueno, cuando encontremos un paciente con esas características, bueno, pues generalmente, prácticamente y de forma casi patognomónica, y hasta no demostrar lo contrario, va a ser una tuberculosis testicular o una tuberculosis del epidídimo. En términos generales, bueno, pues casi siempre, bueno, vamos a necesitar antes que nada el diagnóstico, precisar el diagnóstico. Nos puede ser de utilidad la reacción en cadena de polimerasas, nos puede ser útil el PPD, por ejemplo. De hecho, nos va a ser de utilidad, nos puede ser, sobre todo en adultos, el PPD. Obviamente el cultivo es diagnóstico, las citologías, bueno, el VAR en orina también puede ser de utilidad. Entonces tenemos que estar muy abiertos para el diagnóstico, ¿sí? Y muy sensibles a todas las posibilidades. En relación al tratamiento, bueno, se va a preferir el triple con rifampicina, isoniazida y piracinamida, ¿sí? El Rifater también es un tratamiento que se puede dar, o el Rifinat también, ¿sí? Bueno, ahí, bueno, habrá que valorar en cada paciente, ¿sí? Aquí están las dosis de Rifater, 50, si el paciente tiene 50 kilogramos o más de peso, hay que dar 4. El Rifinat, dosis única, por día, hay que dar una dosis única por día, 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, hasta completar 45 dosis. Hay que vigilar con cultivos, con urografías excretoras o urotomografías. Hay que hacer corrección de las complicaciones que ya les había dicho. Ocasionalmente habrá que hacer dilataciones ureterales, como ya les había comentado, reimplantes ureterales, nefrectomías, ampliaciones vesicales, drenajes de absceso, orquiectomías, todo esto, ¿sí? Entonces,
son pacientes que pueden ser relativamente simples de ser manejados si se diagnostica la enfermedad a tiempo. Puede ser padecimientos bastante complicados que requieran pues de múltiples incluso procedimientos y algunos procedimientos de alta complejidad, como puede ser donde obviamente es una resección intestinal con su anastomosis respectiva, con todo lo que implica la anastomosis también ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos, traigo en relación a tuberculosis, ¿sí? La infección por papilomavirus también es una infección que va a ser... ¿No se escucha? Necesito hacer unas preguntas, doctor. No. ¿Usted me escucha? ¿Sí? ¿Doctor, me escucha? Sí, yo lo escucho. Ah, perfecto. Hay varias preguntas antes de que inicie el siguiente tema, doctor. A ver, dígame. Y puede ayudarnos a responderla o él prefiere esperar al final. No, vamos si quiere, de una vez. Sí, perfecto. La primera es una duda que surgió del doctor Luis. Si usted verá durante la sesión algo de escroto agudo. De escroto agudo, no tengo a la mano ¿cómo se llama? La plática, pero bueno, si quiere podemos platicarlos algo de escroto agudo. Realmente no es algo tan complicado, donde habrá que tomar en cuenta lo que es, obviamente, descartar de forma inicial infecciones, ¿cómo se llama? La torsión testicular, especialmente en niños pequeños. La torsión testicular siempre hay que diagnosticarla o intentar diagnosticarla de forma oportuna con ultrasonido Doppler color, en la medida que nosotros hagamos y de forma temprana, bueno, tendremos la oportunidad de salvar un testículo. Obviamente es un padecimiento que es quirúrgico, ¿sí? El estallamiento, por ejemplo, de testículos también por traumas genera escroto agudo que habrá que diagnosticar. Va a haber presencia de hematoma, generalmente son hematomas expansivos, va a haber dolor, y bueno, ahí lo que hay que hacer es entrar a resolver el problema. Lo más importante es el antecedente para pensarlo. El ultrasonido testicular nos va a ser de mucha utilidad para poder hacer diagnóstico y obviamente son cuadros quirúrgicos. Algunos cuadros de dolor muy intenso pueden sugerir escroto agudo sin que necesariamente lo sea. Por ejemplo, la torsión del apéndice de Giralde o la torsión del apéndice de Morgani también puede generar ese escroto agudo. Pero en términos generales, cuando hay dolor muy intenso, o es infeccioso, o es una orquiepididimitis, o tiene que ver más con la torsión testicular, el antecedente traumático de los testículos. Muchas gracias, doctor. ¿Qué más? La siguiente pregunta es del doctor Daniel. Él pregunta si cuándo está indicado el uso de nitrofurantoína para la infección de vías urinarias. Bueno, la nitrofurantoína es un antibiótico que afortunadamente no ha generado tanta resistencia. Generalmente e idealmente hay que utilizarla con base en
En la actualidad, ¿cómo se llama? Resistencia bacteriana que tiende a haber, se llega a utilizar de primera intención, pero idealmente hay que usarlo con base en el antibiograma, porque además con mucha frecuencia nos sale que los pacientes no son resistentes a nitrofurantoína. Y la otra, la que lo usamos mucho también es como profiláctico en pacientes que están con sonda por mucho tiempo, con sonda transuretral, o pacientes que tienen catéteres doble J por tiempo prolongado, pacientes con, ya lo habíamos visto a lo largo de la plática, que tienen infecciones de vías urinarias recurrentes generadas por ¿cómo se llama? Postcoitales, por ejemplo, en esos sentidos, ¿sí? Algo que se me pasó a lo mejor comentarles y ahorita se me viene a la mente es que las bacteriurias asintomáticas no hay que atender, tratarlas, solamente hay que vigilarlas. Por ahí nos llegan a tocar pacientes con bacteriurias de toda la vida prácticamente y nunca tienen molestia estos pacientes. Solamente vigilancia, su examen, el ultrasonido renal para ver que no haya cambios crónicos en la anatomía renal, se puede hacer su depuración y creatinina y microalbuminuria en orina de 24 horas para estar muy al pendiente de la función renal. Pero como diría por ahí algún amigo, si esta enfermedad no te molesta, tampoco la molestes, ¿no? Porque a veces lo único que hacemos es generar multiresistencia de todas estas bacterias, y cuando queremos dar tratamientos, pues ya nada a lo que sea sensible la bacteria, ¿sí? Gracias, doctor. La siguiente duda es de la doctora Hilda. Ella menciona, buenas noches, doctor. Bueno. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, doctor, gracias. La siguiente pregunta es de la doctora Hilda. Ella pregunta si el tratamiento de la pielonefritis enfisematosa es la nefectomía. No necesariamente, ¿sí? Muchos pacientes o algunos pacientes pueden terminar en nefrectomías. Yo les diría que si hay una pielonefritis enfisematosa, obviamente hay que dar el tratamiento con antibióticos, ya les había comentado, idealmente por vía intravenosa. Si la causa de la pielonefritis enfisematosa es una obstrucción ureteral, que casi siempre va a haber una obstrucción ureteral, lo que podemos hacer es un drenaje percutáneo con una colocación de una nefrostomía, ¿sí? Esta nefrostomía nos va a permitir drenar el material purulento. Una vez que se drene el material purulento y mejore también la excreción urinaria, el antibiótico también va a poder llegar mejor al parénquima renal, a la pelvis renal, y son pacientes en los que se puede salvar el riñón. Ocasionalmente nos hemos aventurado en algunos pacientes a hacer ureteroscopía para colocar catéter doble J y no colocar nefrostomía percutánea. Es una opción también con mayor riesgo de bacteremia, ¿sí? Con mayor riesgo de bacteremia y bueno, no necesariamente terminan en nefrectomía. Gracias, doctor.
La siguiente pregunta es de la doctora Diana. Dice, buenas noches. En la pielonefritis enfisematosa, ¿el diagnóstico es TAC? Bueno, desde una placa simple de abdomen vamos a poder ver el gas. Sin embargo, la tomografía es el estudio que tiene mayor sensibilidad y especificidad, ¿sí? Entonces, si en el examen viniera una pregunta relacionada, sin lugar a dudas, yo les diría, hay que contestar que la tomografía, ¿sí? Y es una tomografía simple la que nos va a permitir hacer el diagnóstico, ¿sí? La placa simple de abdomen, siempre va a ser de mucha ayuda, a veces de forma inicial, especialmente cuando no sabemos ni qué está pasando, pero el diagnóstico preciso. ¿Sí? Doctor, la siguiente pregunta es de la doctora Arely. Menciona, buenas noches, el estándar de oro para el diagnóstico de pielonefritis enfisematosa. Tomografía simple. Gracias. La siguiente duda también es de la doctora Hilda. Ella pregunta si el tratamiento de prostatitis crónica es de acuerdo a lo que determina el cultivo de semen. Sí, así es. Recordemos que puede ser polimicrobiana, ¿sí? Hay ocasiones en las que no solamente tenemos que hacer un cultivo, sino que tenemos que hacer a veces un segundo cultivo. No siempre a la primera nos salen todos los gérmenes relacionados, ¿sí? En ocasiones hay que hacer un segundo urocultivo y sí, siempre que se pueda, en la prostatitis crónica siempre se va a poder, porque no es un cuadro tan aparatoso ni tan agudo como lo es en la aguda, ¿sí? En la pielonefritis aguda sí, indudablemente de primera intención, aunque no nos lo recomiendan el tratamiento empírico, lo tenemos que dar, ¿sí? En la prostatitis crónica siempre que se pueda, o más bien siempre se debe de poder con espermocultivo, ¿sí? Gracias, doctor. La pregunta es del doctor Laurencio. Para fines del examen, ¿cuál tiene que ser la conducta inmediata a seguir en un paciente que por signos y síntomas se sospecha de una infección de vías urinarias de origen alto y lo mismo para la infección de vías urinarias bajo? Aquí tengan en cuenta, ¿es complicado o no complicado? Si es un paciente que no, si les pone un caso clínico donde es un paciente sin ningún antecedente, que tiene un cuadro muy eventual de infecciones de vías urinarias o de pielonefritis, que no es diabético, que no tiene datos de litiasis, que no tiene ninguna otra cosa, el tratamiento es tratamiento médico de primera intención. Pero si ya es complicado, le suman el urocultivo. Ya les decía yo que para fines prácticos, idealmente y siempre que se pueda, evo y urocultivo. Pero con fines de examen yo les diría que si el paciente no tiene ningún antecedente, pongan tratamiento con antibiótico. Gracias, doctor. De igual manera tiene la siguiente duda el doctor Laurencio. ¿Cuál es el germen más, para fines del examen, cuál es el germen más frecuente asociado a una cistitis aguda en un paciente inmunocompetente sin factor de riesgo? Y de igual forma, ¿cuál sería el germen más frecuente asociado en una cistitis de una mujer con factor de riesgo sexual? Bueno, lo más frecuente es Escherichia coli, ¿sí? Siempre va a ser lo más. Y posterior a esto van a ser Proteus mirabilis, las enterobacterias, van a ser la Klebsiella, también van a estar involucrados, ¿sí? Pero de primera intención van a ser Escherichia coli, ¿sí?
Gracias, doctor. El doctor Eric tiene la siguiente duda. ¿Qué tan aconsejable es dejar suplementos como aciclán para evitar cistitis recidivante? ¿Como que recetar qué, perdón? ¿Qué tan No, aconsejable es dejar suplementos como aciclán para evitar cistitis recidivante? bueno, hay varios estudios y hay varias cosas en relación a todo esto. Digo, los estudios siempre van a estar presentes. Yo les diría que más que dejar medicamentos o más que dar algunas medidas también como está y muchas otras cosas, yo les diría es el diagnóstico de la causa. Porque siempre que tengan ustedes el diagnóstico de la causa, yo les puedo asegurar que van a poder resolverle el problema al paciente de forma mucho más definitiva. Porque incluso por ahí hay los tratamientos con inmunomoduladores a base de antígenos de coli y esto, ahorita se me acaba de ir el nombre, todo eso va encaminado a que el paciente responda mejor a la infección, pero finalmente yo sí les puedo asegurar que no hay nada mejor que encontrar la causa. Y siempre hay una causa, el que en ocasiones nos cueste trabajo encontrarla o que nos cueste trabajo discernir exactamente qué está pasando, es otra cosa. Pero causas siempre va a haber, Entonces, yo les diría, antes de cualquier cosa, busquen causas, ¿sí? Gracias, doctor. La siguiente duda es del doctor Carlos. ¿Cuál es el estudio de elección para ver cicatrices renales secundarias a pielonefritis y en cuánto tiempo se ven después de la infección? Bueno, generalmente el paciente que tiene pielonefritis crónica tiene procesos crónicos que pueden llevar o generalmente llevan años, ¿sí? Cuando vemos nosotros cambios renales, generalmente son en el ultrasonido con mayor frecuencia, se pueden ver también en la tomografía. Yo no tengo idea si existe algún artículo donde te diga exactamente en cuánto tiempo se vean esos cambios después de infecciones de vías urinarias. Pero también es cierto que tendrían que ser muchas infecciones de vías urinarias. Allí no hablaríamos de tiempo posterior a la infección de vías urinarias. Tendríamos que hablar de número de infecciones de vías urinarias no tratadas o mal tratadas a lo largo. Yo sinceramente no tengo idea si exista un artículo, sería cosa de revisar porque yo así de primera intención no lo tengo a la mano esa, pero valdría la pena que la revisemos, que la revisen ustedes y la revise yo también, si existe, ¿sí? Muchísimas gracias, doctor. Continuamos con el tema. Con el tema, bueno. Bueno, la infección por virus del papiloma humano es una infección sumamente común en esta época. En términos generales va a ser una causa de consulta bastante importante, tanto en varones como en mujeres. Recordemos que el virus del papiloma humano es una familia bastante amplia, son virus de DNA, que existen más de 65 tipos de estos virus. Algunos están relacionados con otros padecimientos, no necesariamente tienen que ver con el aparato genitourinario, como por ejemplo el VPH1, que es con las verrugas plantares, o el
BPH7 con los famosos mezquinos, o todos estos relacionados con la papulosis gonoide, ¿sí? En términos generales se van a manifestar de esta forma con presencia de lesiones verrucosas genitales o alrededor de los genitales, con cambios característicos desde el punto de vista histopatológico. La presencia de colilocitos va a ser el dato más importante, ¿sí? En un 70% de los pacientes podemos no ver alguna lesión, pero de forma visible, forma de condilomas, ¿sí? Pueden estar en meato uretral, por ejemplo, como en este paciente, siempre que haya condilomas a nivel del meato uretral, siempre hay que revisar adentro de la uretra, porque con mucha frecuencia lo puede tener. Incluso hay que hacer uretroscopías en estos pacientes. Con mayor frecuencia los vamos a encontrar en el surco balano prepucial. Pueden ser lesiones muy aisladas o puede ser bastante abundantes, ¿sí? Especialmente en pacientes inmunocomprometidos va a haber ese tipo de lesiones muy abundantes. En algunos son lesiones únicas, aisladas, pero por ser pacientes que son dejados, a veces nos llegan con lesiones ya muy grandes. Por ahí en alguna ocasión tuvimos un paciente con un condiloma del tamaño del glande que está involucrando totalmente el glande, que además no respondió a ningún tratamiento y se tuvo que hacer una penectomía parcial para poder curar esa lesión. Puede haber, vean, es un paciente con lesiones grandísimas, totalmente descuidados, ¿sí? Hay que tener cuidado de que no vayamos a confundir las pápulas perladas con BPH, porque también nos ha tocado que pacientes a los que les cauterizan toda la corona del glande por pápulas perladas, por ejemplo, ¿sí? La infección de BPH se puede tratar con láser, hacer una electrofulguración de las lesiones. La podofilotoxina va a ser el medicamento de elección en estos pacientes para su tratamiento. De forma subclínica, ya les decía, lo podemos encontrar hasta en casos. Si nosotros tomáramos población abierta, se puede encontrar hasta en el 6 al 10% de los pacientes. Y los varones con pareja infectada, los varones con pareja infectada pueden tenerlo hasta en el 50% de los casos, ¿sí? Entonces, tampoco es absoluto de que si la pareja tiene BPH, el varón también necesariamente lo tiene, pero sí, como verán, la incidencia cuando la mujer lo tiene, pues el varón, uno de cada dos, ¿sí? Casi siempre que hay lesiones perianales, se ve hasta en el 31% de los casos de BPH. Por ahí me llega a tocar algún paciente con lesiones perianales que juran que no son, pero bueno, ahí sí, ¿qué dice uno, no? La verdad es que cada quien sabe lo que hace. Y obviamente no me queda más que creerlo, ¿sí? El diagnóstico más sensible y específico es por grasas,
También se puede hacer en un cepillado de surco balano prepucial, ¿sí? El tratamiento generalmente en el varón es básicamente la vigilancia. Si no hay lesiones, se tiende a no hacer nada. Además, por ejemplo, aunque fueran tratamientos tópicos, ¿sí? El imiquimod nos habla de una disminución de las lesiones o del virus de un 50 a un 60% de los pacientes. La prevención con el uso de preservativos. Si el varón tiene lesiones, la vigilancia en la pareja con su colposcopía, su papanicolau ¿cómo se llama? Cada 6 meses es importante, y seguramente todo eso lo verán también en ginecología. En el embarazo también hay que vigilar a estos pacientes o a las pacientes especialmente porque la baja en estado inmunológico puede favorecer la presencia de lesiones. Entonces eso, a ver, déjenme ver. Aquí les traigo algo más. Que sería espérenme un poquito. Bueno, aquí les voy a pedir un favor muy grande a todos. Que viene alguna pregunta de esto, tómenle fotografía a esta diapositiva, por favor, porque casi siempre y no faltan los regímenes de tratamiento de la bacteriuria asintomática y la cistitis durante el embarazo, ¿sí? Entonces, sí les pido que le tomen una fotografía a esta diapositiva. Generalmente lo más indicado son las cefalosporinas y las penicilinas y la fosfomicina, ¿sí? Los antibióticos de elección durante el embarazo, ¿sí? Entonces aquí vienen como monodosis, todo aquí viene. Entonces, por favor, tómenle fotografía. A esa y a esta también, por favor, ¿sí? El régimen de tratamiento de la pielonefritis durante el embarazo, ¿sí? Entonces, el tratamiento con ceftriaxona, todos los tratamientos aquí vienen, ¿sí? Entonces, tómenle y acuérdense de estas dos diapositivas porque casi siempre alguna pregunta viene de una de estas dos diapositivas, ¿sí? Bueno, uretritis. Generalmente, bueno, una de las causas comunes va a ser la gonorrea. Generalmente el agente causal va a ser Neisseria gonorrhoeae. La frecuencia en México es de alrededor de 14.8 casos por 100,000 habitantes. Antes hubo una época en la que veíamos muy poca gonorrea. En la actualidad se empieza a ver con más frecuencia. Han ido cambiando los hábitos sexuales. Va a haber una frecuencia máxima entre los 19 y 24 años va a tener una incubación de 5 a 7 días después del coito. En el varón va a haber casi siempre uretrorragia purulenta amarillo verdosa y las mujeres pueden tender a ser asintomáticas, ¿sí? Puede haber infección a nivel del recto, faringe, puede ser asintomática, puede ser epididimaria en las conjuntivas, a nivel hepático, en piel, en articulaciones, ¿sí?
La reacción en cadena de polimerasas es muy, muy buena, nos permite hacer diagnósticos de forma fácil y rápida en la actualidad, ¿sí? Se puede asociar a clamidias hasta en el 20%. Si después del tratamiento del paciente o la paciente la molestia no desaparece al 100%, hay que contemplar a la clamidia, ¿sí? De hecho, ya hay algunos kits de reacción en cadena de polimerasas que son perfiles venéreos, donde viene Neisseria, gonorrae, clamidia, micoplasma, ureoplasma y tricomonas, ya así de base para el diagnóstico de todos esos. A veces vale la pena en este tipo de pacientes utilizar estos perfiles venéreos por PCR, ¿sí? El diagnóstico de elección va a ser la ceftriaxona 1 gramo intramuscular en dosis única, la cefixima 800 miligramos vía oral dosis única puede ser suficiente. También se puede utilizar el Probenecid 1 gramo por vía oral y 1 hora después la penicilina G procaínica por vía intramuscular de 800.000 unidades, ¿sí? En relación al tratamiento se ha visto un incremento en la resistencia a quinolonas, por eso en la actualidad no se mandan de primera elección, ¿sí? También hay uretritis no gonocócica, ¿sí? Y allí la etiología son estas que ya les había comentado, que vienen en el perfil venéreo por PCR, que es la clamidia trachomatis, el ureoplasma ureolíticum, el micoplasma genitalium y tricomona vaginalis, ¿sí? Todas esas también causan disuria, ardor uretral, pero generalmente la uretrorragia tiende a ser hialina y tiende a ser crónica, ¿sí? Los cultivos de McCoy o de células HeLa nos puede ayudar, las pruebas lógicas de detección de antígenos, las pruebas de hibridación, yo creo que son las mejores, más simples, más rápidas y ya muy a la mano, ¿sí? Para la clamidia, el tratamiento de elección va a ser acitromicina 1 gramo dosis única. La alternativa puede ser la doxiciclina de 100 miligramos cada 12 horas por 7 días, ¿sí? Para micoplasma es acitromicina 500 miligramos dosis única y como alternativo el moxifloxacino 400 miligramos cada 24 horas por 5 días, ¿sí? Para el ureoplasma, aquí está el tratamiento, la doxiciclina y como alternativa la acitromicina, ¿sí? Entonces, para las tricomonas, pues el metronidazol va a ser de elección. La terapia de pareja siempre va a ser útil. Recuerden que las mujeres pueden ser asintomáticas con la Neisseria, entonces idealmente siempre hay que dar terapia de pareja con abstinencia sexual hasta por 7 días después del tratamiento, ¿sí? Pueden generar estas infecciones complicaciones como son la epididimitis, la proctitis, la proctocolitis, la uretritis sexualmente reactiva, ¿sí? Básicamente. Entonces, eso es lo que les traigo el día de hoy. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, si quieren de esto o de todos los temas. Ahora sí que trataríamos de contestarles, ¿sí? Muchas gracias. Tenemos una pregunta de la doctora Karen. Doctor, ¿me podría decir cómo diferenciar bien las pápulas perladas del BPH y si son benignos
Entonces, ¿su tratamiento solo es por estética? Bueno, en términos generales, tratamos, bueno, las pápulas perladas están solamente en la corona del glande, generalmente no se van más allá, generalmente son regulares y es toda la corona, no es una lesión grande y otras pequeñas, generalmente son del mismo tamaño. Eh, Hay algunas que tienden a ser más hipertróficas, incluso de acuerdo a si hay un poco más inflamación en una micosis en glande o cosas así, pueden ser un poco más hipertróficas. Pero lo que sí les puedo decir es que tienen la misma forma y el mismo tamaño y están alrededor de todo el glande, ¿sí? Idealmente no se recomienda el tratamiento. Verán, bueno, en términos generales, esto no es una enfermedad. Si se quiere manejar por estética, se puede hacer, pero es una zona también con muchas terminaciones nerviosas. Se puede afectar la sensibilidad a las relaciones sexuales si se realiza una cauterización o se eliminan con láser o lo que sea, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. La siguiente pregunta es del doctor Shai. Menciona, doctor, buenas noches. Para estudios de laboratorio en uretritis no gonocócica, ¿también es recomendado el espermocultivo? Bueno, el espermocultivo siempre nos va a ayudar para hacer diagnósticos diferenciales, ¿sí? Si no hay ningún antecedente sexual de riesgo, bueno, yo les diría, sí hagamos un espermocultivo porque en algo nos podrá ayudar. Recordemos que una infección de vías urinarias bajas nos puede generar disuria, ¿sí? Entonces, o si el paciente tiene datos de epididimitis o de orquiepididimitis o de prostatitis agregado a todo eso, yo les diría, sí, hagamos el examen general de orina y el espermocultivo. Y si hay antecedentes sexuales de riesgo, bueno, también descartemos uretritis gonocócicas y no gonocócicas, ¿sí? ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Si me alcanzan a escuchar. Doctor, ¿me ¿Sí? escucha? Sí, yo lo escucho. Gracias. Gracias. Invitaba a todos los participantes. Ya hay otra pregunta más del doctor Laurecio. Pregunta que para fines de la ENAM, si nos dan un cuadro clínico de uretritis de origen, a determinar cuál sería el fármaco a utilizar de primera instancia de que nos den reporte de laboratorio. ¿Sin reporte de laboratorio? Perdón, no escuché. Sí. ¿Cuál Sin sería el fármaco a utilizar de primera instancia de que nos den reporte de laboratorio? Bueno, yo les diría que allí hay que ver las características especialmente yo creo que tendrían que darnos un dato específico que podría ser, en este caso yo lo creería así, la secreción, ¿sí? Si es una secreción amarillo-verdosa, yo les diría de primera intención, ¿cómo se llama? Ceftriaxona, ¿sí? De primera intención. ¿Algo más? Sí, comentaba precisamente el doctor Laurencio que era sin reporte de laboratorio. Por eso, sin reporte de laboratorio, no tenemos reporte de laboratorio, pero es que no puedes dar un antibiótico así nada más
sin otros datos. Tendrían que darnos un dato que nos oriente hacia una no gonocócica o hacia una gonocócica, ¿sí? Por ejemplo, si se fijan, por ejemplo, en las no gonocócicas, la citromicina, 1 gramo dosis única, pues tiende a ser el medicamento que podría cubrir a más gérmenes, ¿sí? Entonces, pues en términos generales es un poco complicada la pregunta, ¿sí? Porque tendría que haber un dato, digo, por ejemplo, si la secreción es hialina, bueno, pues a lo mejor lo que podríamos poner allí es la citromicina, pero si es una secreción amarilla o verdosa, pues yo les diría la ceftriaxona, sin ningún examen previo, ¿sí? Por el momento son todas las preguntas, doctor. Bueno, pues creo que sería todo. Son ya las 8, sí. Creo que no me queda más que darles las gracias por estar aquí, por permitirme compartir con ustedes un poco. Les deseo lo mejor. Ojalá y en algún momento de la vida me toque conocer a alguno de ustedes, especialmente, y si se pudiera, como especialistas. Ya por ahí nos ha tocado algún chico así como ustedes, encontrarlos en los congresos ya como urólogos y no saben qué gusto, ¿no? Entonces, mis mejores deseos, que les vaya muy, muy bien. Les voy a dictar mi teléfono por si tuvieran alguna duda de algo, también con mucho gusto. Es el 55 54 36 35 70. Ese es vía WhatsApp, pueden localizarme, y si tienen preguntas, con mucho gusto trataré de ayudar, ¿sí? Y bueno, pues que les vaya muy bien. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por las sesiones. Es agradable haberlo tenido con nosotros. Les recordamos a los participantes que el día de mañana tenemos una conferencia, la tercera conferencia sobre el tema de pie diabético. Los esperamos a las 5 de la tarde. Y también agradecemos a todos por su paciencia, su participación, su asistencia y las preguntas que realizaban en el chat. Gracias a soporte técnico. Hasta pronto, doctor. Que tenga una excelente noche. A todos los participantes, a usted, muchísimo éxito y hasta mañana. Hasta luego, Isabel. Que estés muy bien.